pues vamos a empezar. Bienvenidas todas. Me alegra ver a las que puedo ver por aquí y pues vamos a iniciar orando. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por el privilegio, Señor, de estudiar tu palabra, de escudriñar tus escrituras y por medio de ellas ser transformadas a tu imagen. Gracias, Padre, por la oportunidad de primero estar sumergida en tu palabra y tener el privilegio de poder ser completamente renovada a causa del poder de ella. Te alabo, te bendigo y Señor, oro que sean tus palabras, oro que sea esta enseñanza, bueno, de bendición, así como lo ha sido para mí. Te alabo, te bendigo y dejamos este tiempo en tus preciosas manos. Te doy gracias por cada mujer que ha sacado el tiempo, que ha querido. Bendice su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues entonces vamos a iniciar. El, el título de esta es La ciudad de Abel. Y yo no sé si ustedes habían escuchado sobre esta mujer. Esta mujer no es muy conocida, no es muy recordada, pero resulta que al estar leyendo Segunda de Samuel me encontré con ella y dije, bueno, nada, yo tengo que entender por qué el Señor permitió que la llamaran la mujer sabia de la ciudad de Abel. Así que nuestra historia pues se encuentra en Segunda de Samuel capítulo 20 y yo espero que pues hayan podido leer su guía, la cual se hace con mucho cariño, y en esta guía había un resumen bien extenso sobre el contexto del cual vamos a hablar. Resulta que la ciudad de Abel pues se caracterizaba por ser una ciudad en la que se encontraban consejos sabios. Digamos que ya vamos a ver por qué, pero decían que como que habían buenos consejos en este lugar. Entonces quiero que tengan sus Biblias abiertas en Segunda de Samuel capítulo 20. Vamos para allá todas, por favor. Dice así: y se encontraba allí un hombre indigno que se llamaba Seba, hijo de Bicri, el benjamita. Y este tocó la trompeta y dijo: no tenemos parte con David, ni tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. Versículo 2. Y todos los hombres de Israel dejaron de seguir a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Bueno, y la historia sigue. Pero vamos a hacer un resumen porque no podemos leer todo el capítulo. Resulta que Seba, este hombre, lo llaman un hombre indigno. En otras versiones dice alborotador, ¿sí? Alborotador. Y me pareció una descripción horrible, una descripción tremenda. A mí personalmente me daría pánico que me recordaran pues de esa manera. Una mujer alborotadora, una mujer indigna, una mujer que le encanta armar división, como lo estaba haciendo Seba, una mujer que le encanta la cizaña en sus conversaciones, que se deja llevar por sus emociones y que quiere armar conflicto siempre. O sea, no quisiera que me describieran de esa manera, pero bueno, vamos a continuar. Resulta que Seba ingresa a esta ciudad de Abel Maac y se esconde allí. El comandante del ejército del rey David, pues lo está buscando para matarlo porque estaba causando división, o sea, poniendo en contra a todos contra el rey David. Así que Joab y sus tropas pues estaban furiosos y planeaban entrar a la ciudad, esta ciudad inocente que no tenía nada que ver, pero que así se había escondido Seba, y matar a quien tocara, con tal de matar a este hombre. Entonces Joab, este hombre que trabajaba para David, era un hombre sanguinario. Resulta que este hombre, si ustedes leyeron su guía y los resúmenes, pues mató a Absalón, el hijo del rey David, a pesar de que el rey David le dijo, no toque a mi hijo, pero a él le importó cinco y fue y lo mató. Así que podemos ver la magnitud de los alcances de este hombre y si leyeron la historia seguramente pudieron identificar muchas cosas tremendas del carácter de él, ¿no? Y de los otros personajes. Entonces, en medio de esta situación bastante peligrosa,
donde hay hombres iracundos, insultándose, gritando, provocándose unos a otros para entrar a la ciudad, porque pues están dispuestos a ganar y que su honor sea elevado, aparece una mujer, la mujer de nuestro estudio de hoy, una mujer que se para en la muralla. Estos hombres querían acabar con la muralla. Si leyeron el capítulo, se dan cuenta que estaban tumbando la muralla, o sea que había bastante ruido, ¿verdad? Pero una mujer se sube allá a la muralla y decide hablar, se hace escuchar. Una mujer en medio de estos atarbanes, porque eran unos atarbanes, y pide hablar con Joab. Tuvo que gritar porque si no, ¿quién la iba a escuchar con tanto alboroto? Entonces miremos lo que nos dice la palabra, versículo 16. Ahí lo tienen en pantalla, pero si tienen su Biblia, pues mejor. Pero una mujer sabia de la ciudad llamó a Joab y dijo, escúchame, Joab, venga. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó, ¿es usted Joab? Sí, soy yo, le respondió. Entonces ella dijo, escuche atentamente a su sierva. Estoy atento, dijo. Así que ella continuó. Había un dicho que decía, si quieres resolver una disputa, pide consejo en la ciudad de Abel. Por eso es que decimos que en esta ciudad parece que habían buenos consejos. Versículo 19. La mujer dijo, soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel, pero usted está por destruir una ciudad importante de Israel. ¿Por qué quiere devorar lo que le pertenece al Señor? Muchas cosas en estos versículos. Lo primero que me llama la atención que dice es que Joab se acercó a ella. ¿No creen que tuvo que ver una actitud bastante impactante de parte de ella para que un hombre como él le pusiera atención? Y lo primero que ella le pide es, escucha con atención, Joab. Y no es verdad, aquí las que somos casadas, y bueno, y las que no, no es verdad que muchas veces como mujeres anhelamos ser escuchadas atentamente, o sea, que nos pongan atención. Personalmente, me encanta que mi esposo me mire a los ojos cuando yo le estoy hablando para saber que me entendió y que sí, que me entendió lo que le quise decir. Cuando está distraído, sé que no me entendió muy bien. Así que me encanta que me miren a los ojos, que estemos seguras que están entendiendo lo que queremos decir. Y esta mujer con su tono quería ser escuchada. Muchas veces no somos escuchadas porque en medio de gritos gritamos más duro, ¿sí? Entonces, esta mujer fue muy inteligente y comienza a hablar y dice, yo soy de las pacíficas y fieles en Israel. Ella dice eso, perdón. Ah, no lo tengo. Bueno, yo soy alguien, versículo 19, ahí está. Soy alguien que ama la paz y que es fiel en Israel. Entonces se describe con lo que ella considera pues parte de su carácter, pacificadora y fiel. ¿Qué es una mujer pacificadora? Bueno, pues yo hice una pequeña descripción. Es aquella que refleja los principios de la palabra, que busca vivir en armonía con los demás, que busca ser un instrumento de paz en todas las áreas de su vida, que vive el mandato de amar a los demás, incluso aquellos que considera enemigos o que no son tan fáciles de amar, ¿no? Y ese amor que ella da, pues no depende de lo que le hagan, sino depende, ¿saben de qué? De la relación que ella tenga con Dios. Y pues después de esta definición me di cuenta que me falta mucho para ser pacificadora, por lo menos a mí, ¿sí? Una mujer pacificadora es aquella que anhela tener resolución de conflictos en su entorno. Miren lo que dice la palabra en Mateo 5:9. No sé si lo tengo en pantalla. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son llamados hijos de Dios? Los pacificadores. Solamente cuando tú eres reconciliada con Dios y estás en paz con Dios por medio de la obra de la cruz, es que realmente puedes ser una mujer pacificadora. Entonces, soy pacificadora porque soy reconciliada con Dios y entonces quiero y puedo reconciliarme con todas las personas. Busco tener relaciones de paz con quienes me rodean.
Y esto es lo que nos invita la palabra a través de todas esas páginas que están allí. En Segunda de Corintios nos dice que regocijaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Así que cada una sabe con quién está peleando o con quién se le dificulta tener paz, ¿sí? Relaciones así como difíciles. Pero entonces recordemos esto, este mandato del Señor de Segunda de Corintios de vivan en paz. Es nuestra obligación. ¿Cómo es posible que mujeres que somos reconciliadas con Dios queramos ser contenciosas, divisorias, como estaba haciendo Seba, alborotadoras, conflictivas por todo? Son esas mujeres que buscan por todo pelear, por cualquier cosa. Ya ni los hijos saben cómo hablarles porque por todo se ponen bravas o todo se lo toman personal o forman problema con las hermanas hasta de la iglesia. Bueno, cuidado, cuidado con ser quienes provocamos los conflictos, ¿sí? Escuché en una enseñanza que decía que nosotras le podemos hacer más daño a nuestro hogar o a nuestra propia iglesia que el diablo cuando actuamos de esta manera. Entonces, necesitamos ser pacificadoras ahora mismo. Cada una sabe en qué situación, en su matrimonio, con sus hijos, con la familia extendida. En mi caso, muchas saben, con familiares muy cercanos. Necesitamos anhelar la paz y tratar de calmar esas situaciones que están a punto de estallar. Entonces, ¿qué vamos a aprender de esta mujer? Esta mujer que tranquilizó a un hombre que estaba lleno de ira y que hasta cambió la táctica de combate que él tenía. En la guía que todas tienen en sus manos, les puse muchas características para que pudieran evaluar, así como yo lo hice, qué tan pacificadoras estamos siendo, ¿sí? Que reflexionáramos y miráramos, bueno, en esto sí, en esto no, no sé quién sacó 10. Yo me rajé bastante. Entonces, bueno, esta mujer no solo se definió como pacificadora, sino también como una mujer fiel, ¿sí? Una mujer fiel. Entonces, esta mujer fue fiel, ¿por qué? ¿Por qué se define como fiel? Y lo que pude ver a través de la palabra es que esta mujer fue fiel a la herencia que Dios le había dado y a las leyes de él. Fiel al compromiso con la ciudad de Israel. Ella le dice a este hombre, ¿por qué quieres destruir la herencia de Dios? Este hombre estaba iracundo, ¿por qué quieres destruir lo que Dios nos dio? Y aquí había una pregunta en su guía. ¿Estamos siendo fiel a Dios en medio de la circunstancia que sea? ¿Estamos cuidando lo que el Señor nos dio? Si ustedes se fijan, ella logró que este hombre prestara atención, ¿sí? Con esas preguntas que le hizo. Pudo hacerle caer en cuenta del error que estaba cometiendo. Iba a destruir la ciudad, lo que Dios les había dado como regalo. Esa ciudad ella la amaba. Yo no sé si ella tenía hijos, esposo, cuál era su contexto ahí, no tengo ni idea porque la palabra no nos lo dice. Pero lo que sí se evidencia es que amaba esa ciudad y le hace preguntas a Joab y que lo lleva a recordar, a evaluar, a reflexionar. Y esto es lo que hace una mujer pacífica y fiel. Llevar a las personas a reflexionar, a ver su pecado, a ver su mala actitud, a ver su mal proceder. Ella conocía lo que decía la palabra de Dios. La palabra de Dios decía que cuando, en Deuteronomio, que cuando te acerques a una ciudad para pelear contra ella, primero ofrecerás la paz. Y esto no lo estaba haciendo Joab. Así que esta mujer toma la iniciativa, se para en esa muralla a pesar del peligro que corría y habla lo que le está haciendo reflexionar en medio de esa situación peligrosa. Joab conocía la palabra, pero en medio de su ira se le olvidó, no le pareció importante, así como a nosotras conocemos la palabra, pero cuando nos saca la rabia, se nos olvida qué es lo que tenemos que hacer conforme a lo que Dios quiere. Entonces, una mujer que le recuerda a otros lo que dice la palabra de Dios es aquella que a través de su vida, de su conducta, de sus palabras, es un testimonio de lo que hay que hacer. Ella no solo habla la palabra y se la sabe de memoria, sino que la vive. Entonces, muchas veces tenemos que enfrentar esto con quienes más amamos, recordarles lo que dice la palabra y por recordarles
Muchas veces nos volvemos enemigos de ellos o piensan que somos sus enemigos, como Pablo les dijo a los Gálatas, me he hecho tu enemigo por decirte la verdad. Así piensan de nosotras cuando hablamos verdad a otros y les mostramos el pecado o el mal que están causando o que podrían llegar a causar. Mujeres, seamos pacíficas y fieles en hablar verdad a con quienes tengamos conflictos, pero no con bibliazos, sino con tu ejemplo. Hagamos preguntas que hagan reflexionar sobre el daño, el dolor que te pueden estar causando a ti, a tus hijos, a tu entorno, bueno, no sé. Yo recuerdo mucho a mi papá y a mi mamá pues por sus peleas. Recuerdo a mi mamá provocar más ira a mi papá con sus respuestas. Ahora, no es que ella no tuviera razón, seguramente las tenía, pero las peleas, en vez de bajar, eran terribles y hasta vergonzosas en público. Era una cosa terrible y lo único que causaba era dolor tras dolor en el corazón mío y en el de mi hermana. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahora les pregunto, al revés también, ¿cómo están ustedes reaccionando cuando alguien les hace ver su pecado, cuando los confronta, cuando les hace preguntas sobre si se dan cuenta de lo que están haciendo? Joab volvió en sí y dijo, ¡ay, no, 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 mujer! Lejos esté de mí que yo destruya esta ciudad. ¿Cómo reaccionamos? Esta mujer estuvo dispuesta a ser útil en las manos de Dios, estuvo disponible para el Señor, fue parte de la solución, no agregó más leña al fuego. La tercera característica que vi en esta mujer fue que esta mujer fue imparcial. Miren lo que dice la palabra. Créame, así como les estaba diciendo lo que Joab respondió, créame, no quiero devorar ni destruir su ciudad. Ese no es mi propósito. Lo único que quiero es capturar a un hombre llamado Seba, hijo de Bicri, de la zona montañosa de Efraín, quien se rebeló contra el rey David. Si ustedes me entregan a ese hombre, dejaré a la ciudad en paz. Muy bien, respondió la mujer. Arrojaremos su cabeza sobre la muralla. Enseguida, la mujer se dirigió a todo el pueblo con su sabio consejo y le cortaron la cabeza a Seba y se la arrojaron a Joab. Ahí vamos. El tercer punto de esta mujer es este, imparcial. ¿Por qué imparcial? Ángela, ¿dónde ves que sea imparcial? Bueno, pues esta mujer no tomó partido de ningún bando. Si ustedes se dan cuenta, ella solamente habla lo que tiene que hablar y escucha a este hombre. No asume, no se imagina, no da la opinión, es que no percibe esto. No, al contrario, ella escucha y puede ver todo el panorama del por qué Joab quería destruir a este hombre. Y entonces dice la palabra aquí que con su sabiduría fue y dio consejo al pueblo. Pero entonces lo que hizo ella es que escuchó en medio de un conflicto el problema, escucha a ambas partes sin emitir un juicio, no toma partido. Y a veces, pues esto es lo que tenemos que practicar, el escuchar sin interrumpir, el no formar una opinión, sino poder escuchar ambas partes. A veces veo mamás que no escuchan a sus hijos y toman partido de uno de ellos, ¿sí? De uno de ellos. Muy bien. Entonces, si te fijas, ya hemos visto tres características de esta mujer. La última característica es el por qué Dios la llamó allí en su palabra sabia. Pero Ángela, ¿cómo va a ser sabia esta mujer si le cortó la cabeza a Seba? Yo de sabia no le veo nada. Qué mujer tan violenta, tan agresiva, terrible. Pero miren, les voy a explicar por qué entendí que era una mujer sabia o lo que el Señor me enseñó a través de esto. Lo que hace la sabiduría es que no deja que el intruso entre en nuestra casa, ¿sí? Ni en nuestra mente. Identifica al intruso y le corta la cabeza. En este caso era Seba. Ella tuvo la actitud correcta, ella escuchó, ella usó las palabras sabias que llevaron a reflexionar a las tropas. La mujer sabia utilizó el arma más poderosa que podía tener, que era esto, lo que dice Santiago 3:17. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación ni sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Pero ¿cómo así, Ángela, que misericordiosa si es que le cortó la cabeza? Otra vez digo, quiero que entendamos una cosa, que un intruso, ¿qué es un intruso? No sé ustedes, pero personalmente detesto los bichos, ¿sí? Yo odio los bichos y las que me conocen saben que necesito casi que un psiquiatra cuando veo un bicho, o sea, me pueden tratar de, no, Dios mío, no soy de esas mujeres que cuida el planeta y entonces que entra el bicho a la casa y lo cogen con sus manitas y lo mandan nuevamente a la naturaleza por amor, a la bueno, toda esa cosa. Yo no. Yo lo que hago es que lo piso hasta que le salga todo de su ser y no levanto el pie hasta que esté segura que todo salió de él. Sí, es algo como que es un instinto que no puedo dejar de espicharlo, tal vez por el miedo que les tengo. Y eso lo hago realmente si es diminuto y si no vuela, porque si vuela, la que sale corriendo, pues soy yo. Así que un intruso es todo aquello que puede invadirme, invadir mi mente, que invade mi vida sin haber sido invitado. No es muy grato ese intruso. Cuando esta mujer sabia se le ocurre cortarle la cabeza al intruso Seba, evidencia su sabiduría. Si ustedes se fijaron, Joab no le dice que le corte la cabeza. Fue ella la que se le ocurrió la idea. Y con su sabiduría fue y habló al pueblo, a los ancianos y les dijo, pues me parece que le cortemos la cabeza. Y ellos sí lo hicieron. Mire, quiero que miremos un contraste entre lo que es una mujer sabia como la de la ciudad de Abel, como esta mujer, y una que no lo es. ¿Por qué les voy a poner este versículo? Porque para mí resume lo que no es la sabiduría de una mujer. Vamos a leer. Dice así. Está hablando este versículo de los falsos maestros que se meten en las iglesias. Entonces dice, así son los que van de casa en casa. ¿Quiénes esos falsos maestros? Cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecados que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Mujeres débiles, otras versiones dice mujeres vulnerables. Tremendo que nos llamaran así, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que las hacía no sabias, mujeres débiles? Pues vamos a ver, miren, ahí tienen el versículo. Número uno, eran mujeres que se dejaban cautivar, o sea, eran mujeres que toleraban los intrusos en sus vidas. Número dos, dice que se dejan llevar por toda clase de pasiones, así que son mujeres que están dominadas por sus emociones. Y número tres, pues no guardan su mente, porque ¿qué dice el siete? Nunca logran conocer la verdad, siempre están aprendiendo, pero pues nunca lo aplican. Nunca lo aplican. Aquí les puse la diferencia. Esta mujer de la ciudad de Abel era pacificadora, fiel, imparcial, fue mediadora, pero la no sabia, ¿qué hace? Tolera a los intrusos, dominada por sus emociones y no guarda su mente. Así eran las mujeres aquí en Timoteo, en Éfeso. Eran mujeres que se dejaban ahí llevar por absolutamente todo. Miren, los intrusos, esos bichos que yo los llamo bichos o intrusos, son peligrosos porque los intrusos apuntan a destruir a todo, a las personas cuanto sea posible. Y como mujer, yo tengo una responsabilidad especial en meterse en mi casa. Bueno, pues los hombres también tienen eso, por supuesto, pero es que nosotras fuimos diseñadas con algo especial. Nosotras percibimos vivimos cosas que los hombres a veces cuentan, ¿no? Que es cosas que ellos a veces pasan por alto. Generalmente nosotras somos las que detectamos cosas ahí, ¿sí? Indicadores de que algo no anda muy bien y sale esa mujer o mamá osa, pues, que percibe todo, que es la que lleva la carga, la que ora, la que husmea, la detective, la que se da cuenta de los novios, de las novias, de los mejores amigos. Así fuimos diseñadas. Somos guardianas de nuestro hogar. Claro que sí, no podemos ser indiferentes al diseño que el Señor nos dio. Yo no les podría contar aquí las veces que me ha tocado intervenir
para impedir que intrusos se metan con mis hijos, con mi esposo, en mi matrimonio, bueno, en fin, en muchas áreas. Así que una mujer sabia hace lo que esté a su alcance para proteger, para advertir, para persuadir del peligro. La Biblia dice que vigila los caminos de su familia. Y también un versículo muy conocido por ustedes. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Todo eso está muy bonito cuando es de nuestra familia. Pero ustedes se han puesto a pensar, ¿qué de nosotras? De esos intrusos que solo están acá, en mi cabeza, que nadie más ve, que me afectan directamente a mí y solo a mí. Y que obviamente, al dejarlos quedar en mi mente, afecta a quienes están a mi alrededor, porque mi reacción es conforme a lo que pienso, ¿sí? ¿Cómo sé si un intruso me está atacando y quiere evitar o hacer o causar que yo no sea una mujer pacificadora, que no sea una mujer que anhela la paz a su alrededor? Un intruso en tu vida, pues, pues primero son los pensamientos. Y miren la cantidad que les puse aquí porque me puse a pensar, bueno, ¿qué tipo de pensamientos no dejan que yo quiera arreglar conflictos alrededor de mi vida? Entonces, de culpa, de inferioridad, de inseguridad, de falta de pensamientos de estar ansiosa, de preocupación, de temor, de desconfianza, de resentimiento, pensamientos de comparación. Ah, es que los hijos de esta, el marido de esta, la vida de esta, de desesperanza. No, pues yo para qué sigo en esto si esto ya no tiene solución. Pensamientos de autoculpabilidad, de conmiseración, es que como a mí me pasó esto cuando era chiquita, entonces por eso soy así, es el resultado. Pensamientos de envidia, de orgullo, de altivez, de rabia, de falta de paciencia. ¿Y saben cómo resumo todo esto? Se resumen en una sola palabra y es pecado. Estos pensamientos son pecado, cosas que ponen en peligro esa paz y que pudieron. No sé si pudieron identificar a alguno que esté invadiendo sus vidas, o tal vez muchos, o que no la está invadiendo, sino que ya se quedó ahí, ¿sí? Pero yo espero que con la palabra del Señor podamos entender que estemos dispuestas a deshacernos de ellos y cortarle la cabeza, así como hicieron con Seba, así como con los bichos también. Necesitamos ser conscientes que tenemos un enemigo mortal que siempre está tratando de invadirnos. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sean de espíritu sobrio, estén alerta, pues su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Es un versículo que todas estoy segura conocemos. Así que, ¿qué hace? Introduce ese bicho lentamente, nos hace adaptarnos, ni siquiera ya me doy cuenta que está, como que lo vemos y no nos importa. Nos podría pasar lo de la rana y me imagino que muchas han utilizado esa ilustración quienes son mamás. La rana que cuando se mete al agua hirviendo, ¡pum!, salta. Pero cuando una rana la metemos en agua tibiecita y se va calentando, 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 ahí se queda hasta que se muere. Que no nos pase eso. ¿Cómo enfrentamos estos pensamientos intrusivos, ¿sí? Intrusos. Detrás de cada uno de esos pensamientos se oculta una mentira que nos hemos creído. ¿Y quién es el padre de la mentira? Todas lo sabemos. La palabra de Dios dice en Romanos que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, que renovemos nuestra mente. Y esto nos recuerda que esos pensamientos siempre van a estar ahí, o sea, por ahí andan, rondando, pero que tenemos el poder con la ayuda de Dios de renovarnos y de enfocarnos en lo que realmente es bueno, cambiar esos pensamientos por la verdad de la palabra. Y para eso pues hay que estar expuestas a la palabra, por supuesto. Debemos estar alerta en búsqueda de intrusos, eliminarlos si queremos ser sabias y no debiluchas, como aquí en Timoteo. Y atrapar y destruir a esos intrusos es lo más importante que debemos hacer. Les voy a contar algo que me pasó ahorita en el viaje. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y preciso estaba con esta, estudiando sobre esta mujer. Y tuve una reacción
con mi mamá a causa de unos regalos para mi hermana que jamás me imaginé. Y lo digo aquí en público, qué vergüenza, pero sí, pensé que jamás iba a reaccionar así, pero me dio tanta rabia y tuve unos comentarios tan hartos con mi mamá que después me tocó obviamente pedir perdón, agachar la cabeza, pero me di cuenta de cuando esos pensamientos nos atacan, qué difícil es sacarlos, aplastarles la cabeza. Gracias a Dios me mostró y todo, pero bueno, ya la había embarrado. Y no, nunca pensé que tuviera una reacción de niña de 2 años, de verdad, tremenda. Así que nos atacan, esos intrusos están ahí. Muchas nos creemos sabias, ¿sí? Podemos creernos muy sabias, pero en realidad no lo somos. Somos así, debiluchas. Y si no hacemos lo que la escritura nos aconseja, si no permanecemos, como dice acá en primera de Pedro, miren, si no permanecemos sobrias, si no estamos alertas, ancladas en Cristo, no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces recordemos que hacía débiles a estas mujeres. Toleraban a los intrusos, estaban dominadas por sus emociones y no guardaban su mente, no aplicaban lo que aprendían de la palabra del Señor. Y un punto muy importante aquí es controlar esas emociones. ¿Qué estoy pensando? Y conforme a lo que estoy pensando, hacernos la pregunta, ¿qué piensa Dios de lo que está en mi cabeza? ¿Qué está pensando Dios de lo que yo estoy pensando? Satanás nos puede atrapar mentalmente con muchas cosas, pero la Biblia dice que no gana. ¿Sí? Miren aquí aplastando los bichos. Em, Miren lo que dice segunda de Timoteo en la nueva versión internacional. No me gusta mucho esa versión, pero esta vez me gustó cómo habla este versículo. Dice, de modo que despierten, o sea, hay solución, de modo que despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Así que debemos escapar de esa mentira, de esa trampa, despertarnos y comenzar a pensar de la manera correcta, buscando la paz, desechando esas razones, esas justificaciones que tengo para no querer la paz a mi alrededor. El pecado, amadas, nos hace como mulas, y no lo digo yo, lo dice la palabra. Nos hace hacer cosas necias, no nos hace anhelar reconciliación. ¿Por qué? Porque lo que les estoy diciendo, me justifico y me justifico y no reconozco que estoy pensando mal. Y sin Jesús, pues estamos condenadas a esto, porque la palabra de Dios dice que en Efesios dice que los que no piensan como Cristo tienen oscurecido el entendimiento. Nosotras somos llamadas hijas de Dios, así que no. Les pregunto, ¿qué intrusos podrían entrar en tu mente? ¿O qué intrusos están en tu mente? ¿Qué intrusos podrían entrar en tu casa para destruir y derribar las verdades de la palabra de Dios? ¿Y cómo les estamos cortando la cabeza? No sé si en este momento están pensando en reacciones que han tenido y esas reacciones poco sabias. Entonces, en esas reacciones que están pensando, resulta que la situación reveló tu forma de pensar, tu forma de pensar, ese pensamiento que no va. Primera de Pedro nos dice, busque la paz y sígala, busque la paz. Así que hay que ser intencionales, amadas, para reconciliarnos, para tener buenas relaciones, para querer estar bien. ¿Están agarradas con alguien? Solo ustedes lo saben, solo ustedes conocen sus relaciones y saben que se requiere humildad, ceder. Por eso es que ser cristiano es negarse todos los días, enfrentar esas situaciones y reconciliarnos y buscar la paz no es fácil, pero dice la palabra, como vimos, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y otro versículo dice que si es posible, mientras dependa de nosotras, estad en paz con todos. A veces no es posible, con incrédulos especialmente, porque sencillamente no quieren la reconciliación. Pero dice la palabra, mientras dependa de ti, humíllate y haz la paz. No podemos ser impedimento para la paz. No podemos actuar como el mundo porque el mundo no actúa como Cristo. Entonces, hagamos lo posible para dar ese paso de reconciliación. Ustedes y yo somos las cristianas. Eso es ser cristiano. Es una pelea contra nosotras mismas, contra el orgullo y cuesta.
cuesta muchísimo. Así que cuando te toque elegir entre la paz y tener la razón, pues ¿qué vamos a escoger? ¿Sí? Examinemos entonces esas relaciones y recordemos que el carácter de un hijo de Dios es ser pacificador. Y la última característica, mediadora. No sé cuántas se ven así como en esta diapositiva, ahí, mediando entre su hogar, entre familia, entre, bueno, su entorno. Esta mujer, la mujer de la ciudad de Abel Maaca, fue quien medió entre Joab y su pueblo para que no fuera destruido, ¿verdad? Y así como esta mujer, Jesús es nuestro mediador entre Dios y la humanidad. Él es el que vino a reconciliar. Somos llamadas entonces a enseñar el Evangelio para que muchas se reconcilien con Dios y una vez reconciliadas con Dios quieran buscar la paz en todas las circunstancias de su vida, porque así serán llamadas hijas de Dios. Así que examinémonos, cada una, examínese si son hijas, ¿no? Es muy fácil pensar que estamos muy bien con Dios, pero en las relaciones con los demás es que evidenciamos qué tanto Dios ha transformado mi corazón y mi mente, ¿sí? Y las relaciones van a definir qué tanto eres una hija. Cuando reaccionemos como pacificadoras, la gente va a decir, ay, vea, allá va una hija de Dios, allá va una hija de Dios. Así que, amadas, ejemplos prácticos para ser una mujer pacificadora. Escuchemos antes de hablar. Tomémonos el tiempo de escuchar, porque a veces escuchamos lo que queremos escuchar. Anotemos si es posible lo que esa persona nos está diciendo y poderle decir, entendí que me dijiste esto. ¿Es lo correcto? ¿Eso es lo que me quieres decir? Para así poder responder, porque a veces respondemos y no dejamos ni siquiera que terminen de hablar. Recordemos lo que dice la palabra del Señor. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Número dos, se me fue aquí, hablar con inteligencia. Ese es otro, hablar con inteligencia. ¿Por qué hablar con inteligencia? ¿Se dieron cuenta cómo habló la mujer de Abel Maaca? Durante una discusión asegurémonos de que nuestras palabras sean inteligentes, hasta para pelear se necesita inteligencia. Que realmente esas palabras ayuden a solucionar, no echarle más leña al fuego, que edifiquen a quien está escuchando. Evitemos el sarcasmo, evitemos la típica palabra de muchas de nosotras, tú siempre, tú nunca. Eso es algo tremendo que corta de una vez con el querer solucionar un problema. Y número tres, seamos un ejemplo de humildad. Si nosotras somos quienes estamos involucradas en el conflicto por algo que hicimos, no dudemos en reconocerlo y pedir perdón, sin justificarnos, porque ese es el problema. Es que yo actúo así porque tal cosa, sin justificarlos. La humildad es la clave para restaurar una relación. En resumen, amadas, bueno, y mata a tus intrusos, por supuesto. Si no quitamos esos pensamientos que nos dan un obstáculo para ser pacificadoras, no podríamos hacerlo. En resumen, resolver conflictos implica actuar como esta mujer sabia, con sabiduría, buscando la reconciliación y el bienestar de todos los involucrados. Muchas gracias, hermanas bellas. Vamos a orar para terminar y tenemos un tiempito de preguntas, de aportes, bueno, de lo que queramos hablar. Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo. Señor, te necesitamos tanto. Ayúdanos a realmente ser mujeres que anhelemos la paz, que nuestros pensamientos estén conforme a tu palabra, Señor, que nos neguemos a nosotras mismas, Padre, y realmente te demos la gloria en absolutamente todas nuestras relaciones, Señor. A veces no es fácil, a veces hay maltrato, hay dolor, hay muchas razones para actuar de la manera en que actuamos, pero Señor, tú nos has dado absolutamente todo lo que necesitamos para actuar conforme a lo que tú quieres, para darte la gloria, Señor. Ayúdanos a pasar por alto las ofensas, ayúdanos también a enfrentarlas con sabiduría, con amor. Padre, te necesitamos cada instante y cada segundo en
día a día, bendito Rey. Gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que somos bienaventuradas al ser pacificadoras y que a causa de esto podemos ser llamadas hijas de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y dejamos el resto de noche en tus preciosas manos. En el nombre de Jesús.